entender una realidad tremenda. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Para vida eterna. Para vida eterna. Amén. O para vergüenza perpetua. Mire, a veces yo escucho a la gente, ¿verdad? Cuando tiene algún pariente, algún familiar sufriendo o padeciendo, que ya tiene muchos años en este sufrimiento, y dice, ay, de verdad es que ya queremos pues que el Señor se lo lleve para que descanse. Y yo le pregunto a la gente, ¿será que verdaderamente descansará? Hay mucha gente, ay, gracias a Dios ya descansó. ¿Será que verdaderamente descansará? No. Si Él murió sin Cristo, ¿será que verdaderamente descansará? No. ¿O era mejor la agonía que tenía de estos meses a una eternidad de vergüenza eterna? ¡Qué difícil! ¡Qué serio! Mire, debemos de entender que está en juego mucho, amado hermano, amada hermana. No es una cuestión de juego, no es una cuestión de religión, perdóname, no es cuestión de religión, que la gente dice, no, yo ya tengo mi religión, qué bien que usted tenga su religión, pero eso no nos va a ayudar en nada. Hay muchos cristianos evangélicos que tienen una religión, defienden su religión, pero no viven como Dios pide que deban de vivir bajo este entendimiento. Y no es esto lo que la Escritura nos llama. Y fue esto lo que sacudió a Lutero, porque la gente en la época de Lutero tenía una religión. De hecho, era la religión oficial del reino. Todos los países, todos los reinos tenían esta religión y todos practicaban los dogmas y las enseñanzas que esta religión tenía. Pero Lutero se acordó que lo que rige a esta religión es la palabra de Dios. Aleluya. Y si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce el manual, si usted no sabe lo que hay en ella, entonces ¿bajo qué se va a regir? Bajo su propio entendimiento, bajo sus propios preceptos, bajo sus propios conceptos. Y no es esto lo que Dios quiere. Por eso vemos tantos abusos, por eso vemos tantos excesos hoy en nuestros días. Dice la Escritura en el libro de Hechos que cuando llegó Pablo al pueblo de Berea, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles que los de Tesalónica? Porque ellos eran ricos, porque ellos eran poderosos, porque era puro rey, puro sacerdote, pura gente de bien, puros hijos de papi, toda buena onda, ¿no? Toda pura gente así, de la alta. ¿Por qué eran más nobles los de Tesalónica? Porque examinaban las Escrituras. Esto es lo que producía nobleza o produce nobleza delante de nuestro Señor. No es nuestra posición, no es de qué familia venimos, no es decir, es que yo soy de los Archundia y del Coita y de los Bosque y del Bosque y no sé cuántos más. No, eso no es lo que nos da nobleza. Es que tú no sabes con quién estás hablando. Voy a echarle un gol aquí. Yo soy de los Monreales. Pura gente de nobleza. ¿Será? Yo soy de los Tello, dice. Yo soy de los Alonso. Pura gente noble. ¿Será que eso nos da la nobleza? No. ¿Qué es lo que nos hacía más nobles? Porque examinaban las Escrituras. Examinaban la palabra de Dios, y era esto lo que traía el entendimiento y el conocimiento y la guianza hacia dónde deberían de llevar sus vidas. ¿Es esto lo que guía tu vida, hermano? ¿Es esto lo que guía tu diario caminar, tu diario vivir? Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119. ¿Verdaderamente tú tienes encendida esta lámpara? ¿Alguien ha intentado caminar en la oscuridad? Miren su casa, que usted ya sabe dónde está la mesita, dónde está el trastero, ¿verdad? Dónde está el mueblecito. ¿Alguna vez usted ya se levantó en la madrugada haciendo? Sí. ¡Ay! Espero que sea un gloria a Dios. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios!
ay, me pegué en el dedito chiquito del pie. Híjole, esos duelen hasta el alma, ¿verdad? Mire qué difícil es andar en un lugar que supuestamente nosotros conocemos en oscuridad. Qué difícil es para el ser humano caminar toda una vida en oscuridad, porque no tiene la luz de la palabra de Dios, porque no tiene la luz del Evangelio. Lamentablemente en la época de Lutero así se encontraba la humanidad, caminando en oscuridad. De hecho, en la historia, porque es la historia la que lo relata, no es historia mía, ¿verdad? Porque la redundancia. ¿Cómo se le llamó a este periodo de la historia también? Oscurantismo. ¿Por qué se le denominó oscurantismo a este periodo de la historia de la humanidad? Porque la gente andaba en tinieblas. Mire, pero no dista mucho el oscurantismo del siglo XV, XIV, XVI, XVI, XVII a lo que tenemos hoy. Porque hoy el hombre piensa que trae la luz encendida de la tecnología, del conocimiento, de la sabiduría, y continúa estando en tinieblas. Estamos trabajando ahora precisamente con este evento de la Reforma Protestante. Por cierto, 31 de octubre vamos a tener el cierre en la Plazuela Goitia, ¿verdad? Esperemos que lleguen muchos hermanos, invite a mucha gente. Y platicaba con una maestra. Estuvimos visitando algunas universidades, algunas preparatorias, secundarias también, y una maestra me decía, mire pastor, hoy vivimos con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, con mucho conocimiento. Le digo, mire, permítame, no quiero ser grosero, no quiero faltarle, déjeme corregirle un poquito. No vivimos con mucho conocimiento. Porque si usted ve cómo se comporta el ser humano, no tiene nada que ver con conocimiento. ¿Sabía usted, ya lo he dicho aquí, sabía usted que por ejemplo en países como Canadá, la zoofilia ya está legalizada? O sea, que si yo tengo, Suecia también, ¿verdad? Suecia. O sea que si yo tengo, ¿ah? En Canadá zoofilia y Suecia pedofilia. Ok. O sea que si yo tengo mi perrita, y me gusta mi perrita, y yo estoy enamorado de la perrita, porque lo importante es el amor, ¿no es cierto? Porque Dios es amor, esa es la idea que nos están vendiendo, ¿eh? Es que Dios es amor, y aquí lo que importa es el amor. Entonces ahora mi perrita, ¿qué nombre le gusta para la perrita? Frufru. Entonces yo quiero que Frufru se llame Frufru de Pérez. Y ahora Frufru va a ser la perrita de Pérez. Suena burdo, suena absurdo, pero esta es la realidad que estamos viviendo hoy en nuestros días. Si a mí se me antoja, perdónenme, aquí hay puros adultos y qué bueno que hay uno que otro jovencito para que escuche esto. Si a mí se me antoja con Frufru, ¿qué problema hay? En Canadá ya está legalizada la pedofilia. El niño de 12 años todavía no puede votar porque no tiene la capacidad para votar. El niño de 12 años, si hace algún delito, la pena es menor porque no entiende lo que está haciendo como delito. Pero si el niño de 12 años se enamora del viejote de 40, y el viejote de 40 dice, pues ¿qué? El niño me busca y yo lo busco a él. ¿Qué problema hay? Casémonos, juntémonos. Mire, yo digo, Señor, qué absurdo el que vivimos hoy. Tenemos aquí dos preciosas embarazadas, ¿verdad? Laurita y Dianita. Una de las mayores curiosidades cuando las mujeres están embarazadas, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Ayúdenme. ¿Saber qué? ¿Qué sexo es? Saber qué sexo es. Pero bajo la idea y la ola que nos están vendiendo hoy, pues ya no tienen necesidad de saber qué sexo es, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué importa? Si es niño o es niña, al final de cuentas, cuando nazca, pues él decidirá si quiere ser niño, si quiere ser niña, si quiere ser esto, si quiere ser... Dice la ONU que no hay solamente dos géneros. Estaba leyendo hoy en las noticias ayer, hay 120 características de sexo diferentes. Híjole, qué confusión en la cabeza de esta gente. ¿Qué es? Alguna cosa. Debería ser la tercera opción, ¿verdad? Hombre, mujer o la cosa. ¿Alguna cosa? ¿Qué? ¿Alguna cosa? Mire hasta dónde estamos llegando como humanidad. Pregunto, ¿qué diferencia hay de la época de Lutero a
lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Tinieblas. Peor, vivimos en tinieblas. Y no se trata de una cuestión de derecho, porque no estamos maltratando el derecho de nadie. Es una cuestión de sentido común, amados hermanos, amadas hermanas. Me gusta algo de lo que dice mi esposa, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos amigos, amigas que son homosexuales, que son lesbianas, les amamos profundamente. No concordamos con su estilo de vida, como tampoco concuerdo con el estilo de vida del drogadicto, del alcohólico, del adúltero, del que golpea, de que no estamos de acuerdo. Amamos a las personas, pero no estamos de acuerdo con su forma de vida. Y Claudia les dice, ¿verdad? Digo, a ver, cuando tú te quitas la ropa, fulanito, y te ves en el espejo, ¿qué ves? Pues un hombre. Mire, ¿por qué está así la humanidad? Porque estamos despreciando las Escrituras. Y pensamos que somos... Y hay algo que me gusta que me dice mi esposa siempre: Paco, tú no eres eterno. Amado hermano, amada hermana, usted no es eterna en esta vida. Lo repito, si Cristo no vuelve antes, usted y yo algo tenemos seguro. ¿Y eso qué es? La muerte. La muerte. Yo veo a los chiquitos, Priscilita aquí que está nerviosita. Yo veo a Priscilita. Yo no sé si Priscilita va a ser doctora, va a ser ingeniera. Porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que, ¿cuándo? Hoy. Mañana, pasado mañana. Hoy. A ver, vamos a pensarlo. Ya ha sido condenado. ¿Usted cree en él? Amén. Porque si no cree en él, entonces dice que es un condenado. Literal, no estoy inventando nada. Dice, ha sido condenado. Porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, ¿por qué no creen en él? Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres no amaron la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí entre nos, porque a mucha gente le cuesta trabajo venir a Cristo. No estoy diciendo ser cristiano, estoy hablando de venir a Cristo. ¿Por qué no quiere dejar el cotorreo? ¿Por qué no quiere dejar el de cada 8 días? ¿Por qué no quiere dejar la fiesta y el bar? Y yo no estoy diciendo que estas cosas sean en sí malas, sino que lo que provoca y lo que trae como consecuencia de dientes. Mire, el mundo y las tinieblas nos han vendido la idea de que, bueno, si existe un cielo, entonces hay un infierno. Y nos venden la idea de que el infierno es un lugar de cotorreo. Es un lugar donde están las diablitas, y con el diablo ahí pasando así, y están echando sus cervezas. Porque si está escrito en el libro de la vida, no tiene por qué atemorizarse de esto. Pero si todavía no está escrito, hay mucho que meditar, hay mucho que pensar, y yo espero que este pensamiento y esta actitud sea lo más breve posible y tome una decisión. ¿Cuál es pues esta decisión? Seguir a Cristo. Y con esto termino. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y podríamos decir que este capítulo, ¿verdad?, pues era básicamente un capítulo de despedida del apóstol Pablo a Timoteo. Y Pablo le escribe algo muy bonito a Timoteo en esta porción de la Escritura. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Segunda carta de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué es lo que le seguía a Pablo? Lo van a matar. La muerte. Lo van a matar. Literal, no es una figura de lenguaje, es literal. Me van a matar, Timoteo, me van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Mire qué bonitos textos. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera.
he guardado la fe. Hace 2, 3 semanas, lamentablemente falleció mi padre en la fe, mi pastor en la fe, ¿verdad? Y fue algo muy duro, muy difícil para muchos de nosotros que éramos hijos en la fe de él. Y tenía un grupo ahí muy grande de muchos pastores. Él era muy conocido en todo el país y fuera del país. Y había un grupo muy grande de pastores ahí. Yo hacía referencia a esta porción de la Escritura, que Dios ha estado hablando mucho en mi corazón. Y me llama la atención lo que Pablo le escribe a Timoteo. Si usted analiza un poco lo que escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios, que hace prácticamente una defensa de su apostolado. Y Pablo habla sobre todo lo que él ha sufrido y padecido por causa del Evangelio, de todo lo que ha vivido en su caminar como ministro del Evangelio. Toda la carta, una buena parte de ella habla